Papá fue a la guerra y peleó y lo tienen olvidado y no queremos que se olviden de él. Si tengo que decir, si tengo a alguien en un pedestal y muchos tienen a Messi, a Maradona, yo tengo a él. Para mí, mi papá es como cualquier otro. Siempre fue papá antes que cualquier otra cosa. Siempre se preocupó tanto por mis hermanos como por mí. Nos llenó de amor, de cultura. Siempre dijo que lo único que nos iba a dejar en la vida era educación y sabernos defender en la vida. Entonces nos daba lo mejor que podía en educación y nos mandó a taekwondo, nos enseñó formas para defendernos en la calle. Sí era más estricto que otros padres. Por ejemplo, no sé, en la escuela venía y decía, bueno, yo quiero que todos los exámenes, todas las notas sean mayores a 8. Y era obligatorio que fueran mayores a 8, si no era castigo. No sé, le sacaba la computadora, el televisor. Pero después siempre nos cuidó, siempre nos protegió. Él acá en ningún momento tuvo esa afán o necesidad de hablar de ese tema. De hecho, si no se tocaba acá, él no lo hablaba. Durante mucho tiempo nunca tuvo la necesidad tampoco de hacerlo. No sé si será por cuestiones de él personales o una decisión en respeto a lo que es sí el tema o por un tema de cuidados, pero no fue algo que nosotros lo tuviéramos tan presente en el diario diario. Cuando empezamos a crecer, que en la escuela secundaria, en la escuela primaria, empezamos a ver cosas de cómo se fue generando el país, después del virreinato y todo. Creo que ahí fue como, bueno, nos sentó a los dos, a mi hermana que me sigue a mí en edad y a mí, nos sentó y nos explicó que él había ido a una guerra, que él había peleado por el país. Me acuerdo que después de esa charla fue y dio una charla en mi escuela explicando que él era veterano de guerra. Y me acuerdo que lo primero que le preguntaron a uno de mis compañeritos es si mataste a mucha gente, que por lo general es la pregunta que le hacen siempre a los veteranos. Y papá fue como, sí, pero no era porque quería, sino porque era necesidad de que eran ellos o yo, intentando suavizar un poco el tema. Cuando empezamos a crecer, que empezamos a estudiar mejor todo lo que pasó todo en la República Argentina en todos sus años de democracia, dictaduras y todo, fue que nos entendimos qué era lo que había vivido mi papá, tanto en la Armada como en Malvinas, y le empezamos a dar mayor importancia a lo que él había hecho, más porque la sociedad no los reconocía o los dejaba a un lado. Y creo que eso a mi hermana y a mí nos molestaba bastante, porque era como, papá fue a la guerra y peleó y lo tienen olvidado y no queremos que se olviden de él. Lo que es la educación argentina con respecto a Malvinas es algo que si no es poca es nula, porque a lo sumo se puede recordar el día del inicio del conflicto y se pueden hacer actos o se puede hablar del tema, pero cuando uno va avanzando en lo que es la materia de historia en la escuela, en ningún momento se ve el conflicto, no se estudia. Me pasó en la escuela que estando en cuarto grado de la secundaria, cuarto año, la profesora que tenía de historia era muy... sus clases eran muy políticas y siempre hablaba mal de los militares, sabiendo que tenía una hija de un militar adentro de su clase. Y nos hizo ver películas como La República Perdida, hablaba siempre de las dictaduras y de todo lo que habían hecho mal los militares, pero nunca hablaba de lo que había pasado del otro lado de la sociedad. Y una vez había preguntado a la profesora
quién del gobierno en ese momento, quién del gobierno había sido de los grupos guerrilleros que hubo en la última dictadura, y yo le contesté quiénes eran, y me dijo, ¿y usted cómo sabe? Yo le dije, porque mi padre es veterano de guerra, y desde ese momento yo no aprobé ningún examen más. Cuando estábamos viendo lo de la dictadura militar y después el comienzo de la primera democracia después de la dictadura, recuerdo que llegó al 2 de abril y lo salteó el único conflicto armado que tuvimos como país, lo salteó como si no hubiera pasado nada y empezó con el gobierno de Alfonsín directamente. Y eso me enojó un montón. Me acuerdo que llegué a casa enojadísima porque había salteado una parte de nuestra historia que era importante. Fue la única conflicto en el cual nosotros realmente intervenimos porque era algo nuestro, y lo salteó como si no importara, como si toda la gente que había muerto y había ido a pelear no importara. Lo salteó así como si nada. Y me acuerdo que llegué a casa, le conté a mis papás, mi mamá se fue a hablar a la escuela, que no era posible que hicieran eso, siendo que tenían una hija de un veterano de guerra en la clase y que saltearan el tema como si nada. Y cuestión que, bueno, a la profesora le hicieron un acta, yo me llevé la materia a diciembre, y como sabía que no me iba a aprobar en diciembre, porque no me quería por ser hija de un veterano, fue la primera vez que entregué un examen en blanco. Llegué a febrero, me presenté, y lo único que me hizo escribir fue qué pasó social, económica y políticamente en la última dictadura militar. Y yo se lo escribí de punta a punta, cómo había comenzado hasta que había terminado con el gobierno de Alfonsín, y se lo entregué. Cuando me quería desaprobar, había otra profesora de historia y le dijo, no, te escribió todo lo que vos querías. Y me aprobó la otra profesora. A él no le interesaba cuál fuera la carrera que yo estudiara mientras fuera alguien en la vida. Yo tengo un pensamiento de la sociedad en la que a lo largo de las décadas fue perdiendo los valores y la moral en sí. A mi padre, al haber hecho la carrera militar, propiamente dicho, esos valores los tiene muy afianzados. Una persona que suele ser así, para los que están a su alrededor, termina contagiando, ya sea por escucharlo hablar del tema o por escucharlo hablar en sí, cuando uno dice, bueno, yo te doy mi palabra que voy a hacer tal cosa, y vos ves que la persona cumple con eso, porque era su palabra. Con respecto a la escuela naval, cuando ingresé, en ese momento nos preguntaban si nosotros éramos hijos de militares, más que nada para saber qué conocimiento teníamos de la vida militar. Yo cuando entré sabía hacer los movimientos normales que hacen los militares porque mi papá me lo enseñó, para agilizar un poco más el aprendizaje ahí adentro. Mi apellido en su momento, cuando entré, no era conocido, pero yo intenté que no pasara desapercibido por el hecho de que mi papá hizo algo y estuvo y combatió, y me parece importante que los otros cadetes sepan lo que hicieron. Porque en su momento cuando entré no sabían nada del arma submarina. Sabían que había ido 2 submarinos, que era el San Luis y el Santa Fe, pero no sabían qué habían hecho. Y yo intenté que lo que habían hecho esos 2 submarinos no quedara en el olvido, porque se sabían todo de las otras buques de la Armada, de las otras partes que hizo la Armada, pero no se sabía nada de los submarinos. Por lo general, cuando uno ve la guerra, siempre espera 2 cosas. La inmundicia humana, en el punto en el que se ve la peor parte, la peor faceta del ser, y la parte más glorífica que puede tener el ser humano, de estar dispuesto a arriesgar su vida por algo quizás que algunos lo ven muy básico, como ir a rescatar a un compañero. En la escuela básicamente es todo a base de conocimientos. Nosotros tenemos clases a las mañanas, tenemos formación a la tarde para evitar que suceda lo de General Belgrano, tenemos supervivencias. Cada año hay una supervivencia distinta. En primer año son 3 días
de los cuales un día y medio es en el agua y el otro día y medio es en tierra, tenés que sobrevivir. En segundo año es todo en terreno, son 4 días en el cual vos estás con tu cantimplora, con agua, tenés que cazar, tenés que armarte tu refugio, tenés que fijarte en el terreno que estás, tenés que ubicarte. Está muy bueno para poder saber cómo poder sobrevivir si llega a pasar en la vida real. Y en tercer año, la supervivencia en tercer año es la más difícil. Te llevan a Mar del Plata, te tiran en una balsa en mar abierto y tenés que sobrevivir por una semana. Yo estuve rodeada de veteranos de guerra toda mi vida, tanto lo de la tripulación del submarino como el centro de veteranos que daba papá. Papá habrá empezado ahí cuando tendría 15, 16 años. Los conocí cuando hacían las vigilias que se hacen todos los 1 de abril para conmemorar a los caídos en Malvinas. Me acuerdo que en el 2018 yo estaba dentro de la escuela y pedí autorización para poder ir a la ceremonia, a la vigilia, con mi uniforme de cadete. Y recuerdo que todos los veteranos estaban todos orgullosos y me pusieron al lado de ellos cuando se cantó el himno, cuando se cantó la marcha de Malvinas, cuando empezaban a hablar de todo lo que había pasado en Malvinas, y no me dejaban ir. Todos se querían sacar fotos conmigo porque estaban orgullosos de que yo esté siguiendo de alguna forma sus pasos. Yo lo único que les pido, cuando vean un veterano de guerra, denle una mano, abrácenlo y díganle gracias por defender nuestra patria. Gracias, veterano de guerra, por defender nuestra patria. Gracias por estar, gracias por seguir adelante la causa Malvinas. Nosotros tenemos que seguir, nuestros hijos tienen que seguir también la causa Malvinas. Pero nosotros, chicos, tenemos que estar juntos, junto al pueblo, que el pueblo nos quiere. Para nosotros, los jóvenes que estamos en la carrera, escuchamos las historias que nos cuentan los veteranos de guerra, teniendo un panorama más amplio y entendiendo también un poco de cosas de lo que es la guerra en sí, que es para lo que nos enseñan y nos entrenan ya en la parte macro, como puede ser todo un escenario, como puede ser la parte micro de entender cómo funciona un arma, que no es cosa chica. Entonces, cuando nosotros escuchábamos, en mi caso particular, cuando yo escuchaba las historias que ellos tenían, a uno le pone la piel de gallina. En mi forma de pensar, yo creo que la sociedad no se da cuenta de lo que vivieron los veteranos de guerra y no se pone del lado del veterano y escucha las anécdotas, escucha todo lo que tuvieron que pasar, o no les interesa. Realmente he estado toda mi vida rodeada de personas civiles. Fui a un colegio normal, colegio privado, pero normal al fin y al cabo. Y yo cuando decía, no, sí, mi papá estuvo en el submarino Santa Fe, fue atacado por helicópteros, y fue como, bueno. Pero fui a la escuela naval y dije, no, sí, mi padre es veterano de guerra, estuvo en el submarino Santa Fe, fue atacado por 7 helicópteros, y fue como, ¿nos puede contar más, cadete? Inicialmente, si nosotros queremos reivindicar y queremos apoyar, como para poder dar, digamos, un cierre a todo lo que fue Malvinas, y digo cierre muy entre comillas porque Malvinas es algo que nunca se va a cerrar, es inicialmente empezar a recordar y a interiorizarse en lo que fue Malvinas y empezar a estar con los veteranos de guerra. Son muy pocos los que quedan, de a poco ya están falleciendo, y la realidad es que la experiencia que ellos nos pueden dar es algo totalmente única. Si nos ponemos a ver, hoy en día no existe país en lo que es Latinoamérica que en los próximos 50 años haya tenido un conflicto con una potencia mundial. Entonces, en las experiencias que ellos tuvieron es algo único y se está perdiendo porque ya están partiendo y nadie está realmente tratando de escucharlos.
hay distintas organizaciones, hay distintos puntos, sectores, pero a nivel social nacional de todo el estado, de todo el país, no veo que haya una real campaña por querer meterse de lleno en escuchar al veterano de guerra y en entrar en lo que es Malvinas. No tanto la protesta y el pedido por la soberanía, sino por los que todavía están acá en Argentina, por todavía los veteranos que siguen vivos y que podrían ser escuchados todavía. Creo que en las escuelas, más que nada, tendrían que enseñar mejor todo lo que sucedió en Malvinas. Desde por qué sucedió el conflicto. No es que había 3 hombres que estaban en el poder y dijeron, bueno, vamos a recuperar las islas porque queremos recuperarlas. Hay todo un trasfondo de todo eso que tiene que ver que se cumplían los 150 años de que los ingleses estaban en Malvinas y se acababa nuestro tiempo para poder pedir que nos las devolvieran. Que nadie lo sabe. Contar eso, contar todo lo que vivieron los veteranos de guerra, desde el armado de toda la planificación de las 3 fuerzas, porque las 3 fuerzas se tuvieron que unir y planificar cómo iban a hacer la recuperación de las islas, cómo se iban a manejar en el territorio, qué buques fueron a Malvinas para el 2 de abril. No hubo muchos buques el 2 de abril, eran los que iban a desembarcar y después empezaron a llegar los otros. ¿Qué pasó el 2 de abril? ¿Qué pasó el 25 de abril en Georgia? ¿Qué pasó los batallones de infantería de marina que fueron? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué batallas hubo en la isla Soledad? ¿Por qué se tomó la isla Soledad y no en la isla Gran Malvina, que son las 2 islas? Y en la isla Soledad es donde está el pueblo, realmente, porque en Malvina no se puede por el formato del territorio. Tenés la flora, la fauna, tenés cuándo se tomó, por qué se tomó ese día, por qué empezamos con todo el conflicto de Malvinas, que en realidad no fue una guerra, sino fue un conflicto, porque nunca se firmó el tratado del conflicto entre los 2 países. Por lo que sucedió en Malvinas, tuvieron que cambiar todos los libros de historia, porque hasta Malvinas nadie había hecho lo que habían hecho los argentinos. Y nadie lo reconoce, ni siquiera su propio pueblo reconoce lo que hicieron los argentinos en una guerra. Lo reconocen más otros países que los mismos argentinos. Y es doloroso escuchar que vas a Malvinas y los pobladores de Malvinas te reconocen y no le dejan pagar nada al veterano de guerra porque es veterano de guerra, no importa de qué bando sea, y vienen acá y le quieren sacar la obra social, de que no tienen una ley de jubilación, así que van a trabajar hasta que su cuerpo no dé más. No los dejan hacer nada. Estoy peleando por alguien que no me valora. Estoy haciendo mi carrera militar por gente que no me valora y lo único que hace es escupirme en la calle. Porque nos ha pasado como cadetes, que nos ven con uniforme y la gente nos dice genocidas, nos escupe y nosotros no hacemos nada, no podemos saltar a defendernos, porque eso después queda marcado por lo que pasó en 1978, en 1982. Y nosotros no tenemos la culpa de lo que pasó hace 40 años. Recuerdo que cuando fue en el 2016 que se hizo en la 9 de julio un pasaje militar, fue la primera vez que el pueblo argentino homenajeó a sus veteranos de guerra, después de 30 y pico de años. Hasta ese momento el veterano de guerra pasaba como si nada. Recuerdo a mi papá decirme que cuando él empezó a trabajar como chofer de colectivos en una empresa de colectivos, él no dijo que era veterano de guerra, porque en ese momento había salido una ley en la cual decían que si tenían a un veterano de guerra no lo podían después dejar ir del trabajo, tenían que tenerlo siempre y era un peso muerto para la empresa.
Entonces no aceptaban a los veteranos de guerra para trabajar y el veterano de guerra se moría de hambre. Y muchos de los suicidios pasaron por eso, porque no tenían forma de salir adelante, porque los olvidó la sociedad, los dejó en el olvido. Y es doloroso ver cómo dejan en el olvido a tu papá, porque él fue, peleó, tuvo que ver a compañeros, amigos morir, pasó frío, hambre, fue prisionero de guerra. A nadie le interesa. Los hijos de los veteranos que éramos del centro de veteranos de mi papá, hicimos una página de Facebook que se llama Semilla Marinera. Y realmente empezamos a conectar con hijos de otros veteranos que están fuera del centro de veteranos de mi papá e intentamos malvinizar lo más posible para que no se olviden de nuestros padres. A lo largo de mi vida, yo viendo a mi padre y viendo cómo él luchaba contra las adversidades, que esa fortaleza que tenía, ya sea que sea innata o sea adquirida por la misma carrera, me llevó a mí a primero inicialmente tenerlo como un ejemplo y después al entender más de Malvinas, considerarlo mi héroe. Entonces, claramente quizás yo nunca tenga la posibilidad o la necesidad, mejor dicho, de participar en un conflicto y seguir quizás, de una forma de decir, los pasos de él. Pero sí aspiro a poder tener la misma voluntad y los mismos valores con los que él vivió su vida. Cuando fue el tema de mi entrega de uniforme dentro de la escuela naval, que se hace toda una ceremonia, el personal militar tenía que ir de uniforme y en su defecto, si estaban retirados, ir de traje con las medallas que habían ganado. Hay una medalla que ganó papá en Malvinas, que es la mayor condecoración que da la Armada Argentina a sus soldados, que es la de honor al valor en combate. Que es una medalla pesada, todo el mundo sabe qué es esa medalla. A papá mucho no le gusta usarla, no le gusta demostrar todo lo que hizo en Malvinas, porque para él fue algo que tenía que hacer, era su trabajo. Y cuando fue mi entrega de uniformes, lo primero que me preguntó fue si tenía que ir con las medallas, y yo le dije, sí, tenés que ir con las medallas. Yo estaba orgullosa de que mi papá tuviera esas medallas, porque se las había ganado. Y como era justo en otoño, y en la escuela hace frío ya en otoño, mi papá tenía un sobre todo arriba de su traje. Cuando se hizo toda la ceremonia de entrega de uniforme y todo, después se hizo un ágape para las familias, con los cadetes de primer año, comías algunas cosas. Y mi papá no se quería sacar el sobre todo. Mi mamá lo tuvo que obligar a sacarse el sobre todo. Y ahí, obviamente, las medallas estaban en el traje. Y ahí empezaron a ver todos las medallas que papá tenía. Es más, lo tuve que presentar a mi papá, a mi jefe de año, que es un oficial de la escuela. Y lo primero que el oficial miró fueron las medallas que tenía en el pecho. Muchas veces me he quedado pensando en el hecho de cómo me voy a sentir y cómo voy a estar cuando ellos se vayan. Ya tengo 23 años, estoy ya a días, realmente días de egresarme y empezar mi carrera como oficial de la Armada Argentina. Y aún con todo eso, cuando me lo quiero imaginar, empiezo a lagrimear. Y ni siquiera es algo que pasó, simplemente es un hecho que yo me hago en mi cabeza. Y no me imagino mi vida sin mi padre o sin mi madre. Porque la experiencia que él tiene y la forma de ser que él tiene, y como dije inicialmente, él es mi ejemplo y mi camino a seguir. Entonces, en el momento que él no estuviera, es como prácticamente perder mi camino. No hay nada que yo pudiera decirle puntualmente que no haya dicho ya. En su momento siempre dije de que en el momento que yo me egresara, lo iba a saludar con la venia militar, el saludo militar que tienen todas las instituciones y todas las organizaciones militares del mundo. Y cuando llegué de la fragata, tanto como me fui como cuando llegué, ese fue el saludo que tuvimos entre los dos. Y no voy a quemarlo, por así decirlo, pero escuchaba una de su parte. Y esa sensación de ese estado quizás de querer empezar a lagrimear por su parte, me da la sensación de que él estaba orgulloso de mí
y es prácticamente lo que yo siempre busqué de él, hacerlo, enorgullecerlo, sin importar si fuese la Armada o si hubiese sido el Ejército, la Fuerza Aérea, o si hubiese sido ser ingeniero agrónomo, o hubiese sido ser abogado, o hubiese sido ser maestro. No, era indistinta la carrera. A mi papá mucho mostrar lo que hizo no le gusta, pero mi hermana y yo estamos muy contentos y muy orgullosos de quién es nuestro papá y de todo lo que hizo. Si tengo que decir, si tengo a alguien en un pedestal y muchos tienen a Messi, a Maradona, yo tengo a él. Para mí es él, porque es la persona que, ya sea como hombre, como padre, como hijo, como esposo, como militar, como persona, como combatiente de vida, es un ejemplo en todas. Entonces, para mí el máximo exponente es él. El día que él no esté, prácticamente yo voy a tener que tomar la decisión de sobreponerme y tratar de llegar con la mayor de mis voluntades a por lo menos estar a su mismo nivel.